Bonito sábado, señoras y señores. Estamos muy contentos de que nos permita entrar a sus dispositivos esta mañana. Nos encontramos en el capítulo número 26 de La Mera Vena y queremos recordarles que este programa tiene formato de podcast, así que usted lo puede escuchar a partir del siguiente miércoles. Todo lo que vayamos a decir aquí, allá lo va a ver en imágenes, en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify y además en las redes sociales de La Mera Vena, de un servidor, Carlos Esqueda, y por supuesto del médico. Así que a partir de este momento prepare su dispositivo y entre a las redes sociales de Instagram, y ahorita regresando, en cuanto lo conozcamos, le vamos a pedir sus redes sociales para que lo empiece a seguir. Es una historia de un joven muy fresco, muy interesante, y a mí me encantó. Vamos a conocer su historia. Néstor Arturo Mosqueda Hernández nació el 28 de febrero de 1988 en Sayula, Jalisco. Nieto de empleados militares, creció acompañando a sus abuelos a sus citas médicas, fascinado con el orden, la disciplina y la figura del médico del ejército. Su sueño era claro, quería ser ese tipo de doctor. Se mudó a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Médico Militar, pero la vida le dio su primer golpe profesional. Reprobó una materia y fue dado de baja. Lejos de rendirse, regresó a Jalisco. Decidió no volver a su pueblo y apostó por un nuevo camino: odontología en la Universidad de Guadalajara. Lo que comenzó como un plan B terminó convirtiéndose en su vocación. Superó nervios frente a sus primeros pacientes, hizo servicio social en el Hospital Militar de Guadalajara y más tarde, mientras buscaba oportunidades, trabajó en la empresa Uber, donde descubrió algo que marcaría su carrera: la empatía y el valor del servicio. En sus siguientes trabajos, descubrió el mundo de los implantes dentales y la odontología estética. Ahí entendió la importancia de saber cobrar y vender con honestidad. Y hoy combina la práctica clínica con la comercialización de una de las marcas de implantes más importantes a nivel mundial y aparatos de alta tecnología. Actualmente está por concluir su especialidad en implantología oral integral. Soltero, disciplinado y orgulloso de su camino, Néstor Arturo es la prueba de que a veces el sueño no se abandona, solo se transforma. Bienvenido. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Bienvenido, Néstor Arturo. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos. Buen día. Bueno, primero que nada quiero agradecerte por esta invitación. Digo, es la primera vez que me toca participar en un programa así, entonces creo que los nervios me están consumiendo, pero pues nada que no pueda superar, ¿no? Estamos aquí pues ya listos para estar charlando de, ahora sí que de todo un poco, lo que quieran saber. Tenemos un montón de preguntas para ti, pero no te preocupes, controla esos nervios porque nada más te están escuchando 50,000 personas que escuchan esta estación de radio. Casi nada. Pero bueno, seguramente... No, pero todo tranquilo. Seguramente todo el mundo está esperando esta nueva historia porque cada semana contamos historias de médicos que nos demuestran cómo hacen un gran esfuerzo para estar al pendiente de la salud pública. Y yo quiero empezar con esto que acabamos de aprender de tu historia en la reseña. Escuchamos en la semblanza que conociste muy pequeño los hospitales militares. Cuéntanos qué era lo que te sorprendía de aquel tipo de médicos que veías. Sí, fíjate que, bueno, como te había platicado inicialmente, pues mis abuelos fueron militares, entonces yo desde chico recuerdo que tocaba llevar a mi abuelita, a una de mis abuelitas, a sus consultas médicas al Hospital Militar de aquí de Guadalajara. Entonces yo veía a los doctores súper presentables. Yo decía, no, hombre, o sea, el renombre que han de tener estos doctores, la preparación que han de tener, tremenda. Obviamente, pues esa yo no comprendía todavía mucho porque ¿qué tendría? Yo creo como unos 10 años. Pero cuando ya empecé a crecer, que me seguían trayendo, porque mis papás eran los que me decían vámonos y vámonos, yo empecé ya a entender un poco más y empecé a darme cuenta cómo era la formación que tenían ellos, la formación que tienen ellos en cuanto a lo académico, la exigencia en cuanto a la disciplina. Entonces todo eso fue lo que empezó a llamar la atención en mí y a mí me quedó claro desde ahí. Yo dije, yo quiero estar como están ellos
ya sea en medicina o odontología, pero aquí. En el régimen. En el ejército. Entonces eso fue lo que me enganchó, o sea, realmente eso fue lo que me enganchó a mí. Y dije, pues yo ya sé lo que voy a hacer de mi vida, esto quiero. Oye, pero entonces, si vemos a un médico militar con un médico tradicional, ¿lo podemos diferenciar? Sí, Órale. Se puede diferenciar, no todos, pero sí, o sea, luego te das cuenta de dónde viene, de qué escuela viene. Ok, muy bien. Oye, una cosa es un deseo de niño y otra cosa cuando se vuelve realidad. O sea, ¿qué dijeron tus papás cuando les dijiste, sí va en serio y quiero estudiar medicina y además voy a aplicar a otra ciudad? No querían. Ajá. Ellos no querían esa fue la verdad, porque mis papás no querían que yo estuviera en esa, sobre todo en esa vida, ¿no? En el ejército. Uh-huh. Sí me decían, adelante, estudia medicina, pero no ahí. O sea, estoy en otro lado. Porque ellos ya habían vivido el régimen de sus padres, ¿no? Y a final de cuentas, aunque es muy satisfactorio, requiere de mucho esfuerzo. Yo creo que era lo que les preocupaba, ¿no? Probablemente sí, porque como ellos ya habían visto cómo era toda la vida de los familiares de quienes están ahí, a lo mejor fue eso lo que los hizo decir, no vas para allá. Uh-huh. Y terminé yendo. Y terminaste yendo y entonces aplicaste para irte a Ciudad de México. Sí, porque la sede, bueno, ellos no tienen como que diferentes sedes, uh-huh. Solamente es una escuela a nivel nacional que está en Ciudad de México. Okay. Entonces tú haces exámenes aquí en Guadalajara para aplicar, pero ya el examen final, que es el de conocimientos, sí lo tienes que hacer en Ciudad de México. Y pues la escuela, una vez que eras admitido, está en Ciudad de México. Entonces, pues te tienes que mudar para allá. Oye, y entiendo que los estudios en la milicia son mucho más exigentes. Cuéntanos ese año y medio que estuviste por allá. Pues mira, son exigentes. Digo, no dudo que afuera también sean muy exigentes. En la carrera de medicina especialmente. Pero ahí la exigencia se incrementa porque aparte de combinar los estudios de la medicina, tienes que combinar la vida militar. Porque, o sea, no deja de ser, no dejan de educarte en los temas de cómo es la vida militar. Uh-huh. O sea, leyes militares, todo lo que tiene que ver con ellos. Horarios, disciplina, seguir reglas, jerarquías, el respeto a las jerarquías. Limpieza, aspecto. Sí, todo. Entonces, ahí combinas prácticamente todo esto en una vida donde es un internado. Ajá. O sea, estás de lunes... Bueno, ahorita no sé, porque ha cambiado mucho, supongo. Pero antes era de lunes a sábado. O sea, estabas de lunes a sábado ahí. Ajá. O sea, ahí vivías, en la escuela. Y entonces quiero entender que eres un hombre rígido. Pues ya se me quitó. Ya se me quitó. Digo, la verdad es que yo me quedé con muchas cosas de ahí. Una de las cosas es el tema de la disciplina. Creo que me hice muy disciplinado en aspectos de mi vida. Uh-huh. Y eso sí lo he llegado a aplicar en la consulta en el tema de, por ejemplo, horarios. Uh-huh. Sí, hay muchos pacientes que me dicen que soy muy intolerante con los horarios, pero les digo, bueno, también no te voy a estar esperando media hora después de tu cita, ¿no? O sea, también hay que ser consciente y respetar el tiempo de los demás. O sea, hay algo todavía de militar en ti. Todavía. Muy bien. Oye, yo quiero saber... Cuando tú regresas a Jalisco, bueno, pero hay que contarle a la gente qué fue lo que ocurrió durante ese año y medio y por qué regresas. Bueno, yo estaba estudiando felizmente. Ajá. Yo no tenía un ritmo de estudio o no estaba acostumbrado al ritmo de estudio que se lleva ahí, porque uh-huh. Sí es un ritmo de estudio muy exigente. Entonces llegó un momento en que empecé a tener problemas con una materia y incluso me fui hasta examen extraordinario y reprobé esa materia. Uh-huh. Entonces, pues una de las normativas de ahí es que si repruebas una materia es baja automática, sin derecho a reingreso. Es ese rollo. Sí, ahí es así. Por lo menos los primeros 4 semestres es así. Ya después de, te digo, no sé si ya cambió, pero antes... a partir del 5º semestre, si reprobabas una materia, te mandaban como de castigo un año a alguna instalación militar fuera y podías reingresar. Ajá. Pero yo reprobé dentro de los primeros 4 semestres. Entonces fue baja automática. Oye, así de que... ¿y cuál fue tu sentimiento ahí? Porque además habían pasado muchos años deseando estar ahí.
No, pues ya te imaginarás, la primera la decepción. O sea, me sentía decepcionado completamente, sentía que ya no iba a hacer nada de mi vida porque pues era lo que quería. Y sí fue un golpe muy duro, el tratar de entender qué había pasado. O sea, yo me preguntaba muchas cosas de qué pude haber hecho, qué no pude haber hecho, dónde fallé. Ajá. Pero ya al final de cuentas dije, bueno, pues fue una materia, tal vez no estudié como debía ser, tal vez realmente te puedo decir que hasta la fecha sigo sin entender, pero fue como de, pues ya. ¿Y cuál materia fue? Era... ni me acuerdo. Oye, ¿cómo que no te acuerdas si esa fue la que cambió tu destino? Fue embriología del desarrollo humano, porque todavía en odontología esa materia me puso a batallar. O sea, de verdad yo llegué a odontología y vuelvo a ver esa materia y yo no puede ser. Otra vez esta materia. Oye, pero bueno, con el tiempo se superan las cosas. Yo quiero decirle a la gente que tú, cuando te dieron de baja por allá, tú no perdiste tiempo. Tú regresaste a Jalisco, pero dijiste, a mi pueblo no. Sí, no, la verdad es que estuve tentado porque decía, bueno, pues regreso a mi pueblo, pero dije, ¿qué voy a hacer? A mí me gusta mucho mi pueblo, yo amo mi pueblo, pero yo sí decía, ¿qué voy a hacer allá? O sea, yo no tenía claro qué iba a regresar a hacer. Por eso dije, me quedo en Guadalajara. O sea, tengo que seguir estudiando. La verdad es que en ese tiempo ya me dio flojera medicina porque pues ya dije, no, son muchos años. Mejor algo más corto, odontología. Porque ya habías invertido 1 año y medio. Sí. Y entonces veniste a Guadalajara, te instalaste en la casa de una tía y aplicaste a la Universidad de Guadalajara. Y entró a la Universidad de Guadalajara. Sí, así es. Y luego, porque en septiembre fue que te veniste y en enero ya está. Bueno, no, porque ya cuando yo llego aquí a Guadalajara ya había pasado la fecha de exámenes de Universidad de Guadalajara. Entonces, para no perder más tiempo, entré a una universidad particular a estudiar odontología aquí en Guadalajara. Y a la primera oportunidad que tuve me cambié. Entonces ya fue cuando por eso terminé en la Universidad de Guadalajara. Ah, ok. Entonces empezaste en una privada odontología y luego me cambié, así por eso la rapidez. Ajá. Dijiste, me inscribo y entro. Sí, porque prácticamente no perdí tiempo por eso, porque si no me tendría que haber esperado otro semestre para poder entrar a UDG. Sí, Ajá. para hacer trámites, ¿verdad? Sí, así es. Oye, después del régimen militar en medicina, la parte teórica en odontología parecía muy sencilla entonces, porque pues me imagino que no se compara. Sí, no, yo llegué y lo primero que noté era el ritmo de estudio. O sea, porque yo venía con un ritmo de estudio muy intenso. Entonces cuando yo odontología y noto que mis compañeros pues no estudiaban igual que yo decía... ¿Por qué? Oye, o sea, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué decías? Oye, yo vengo traumado de tanta exigencia y ustedes ahí echándole la ellos flojera. Ahí como que... Porque yo me quedé acostumbrado a estar estudiando libros, leyendo libros hasta altas horas de la madrugada y me quedé acostumbrado y llego odonto haciendo lo mismo, que por supuesto se me facilitó muchísimo porque varias materias pues eran como de tronco común. Entonces a mí se me facilitó muchísimo. Entonces yo veía a mis compañeros y yo decía, ¿por qué no estudian? Porque son tan huevones. O sea, bueno, no así. Pero decía, ¿por qué les vale? O sea... Exacto, pero eres un régimen que tú traías. Sí, era la formación que yo traía. Oye, en la odontología fue donde comenzaste a ver ahora sí los pacientes reales, porque en el 1 año y medio de medicina hubiera sido, me imagino, solamente práctica, solo entre ustedes, pero no había pacientes. Sí, no, en odontología ya fue cuando vine a tratar con pacientes ya reales, ya pacientes, pues ahora sí personas. En medicina no tuve esa oportunidad, pero ahí fue cuando ya empecé a realmente ahí fue cuando dije, a ver, aquí se va a ver si realmente sí estoy preparado y si estoy preparándome como debe ser. Porque ya el hecho de empezar a trabajar con una persona, o sea, no estás trabajando con una máquina, estás trabajando con una persona con la cual puede pasar de todo, pues sí te da mucho, a mí me daba mucho miedo. Sí, es cierto. Oye, y tú eres un hombre tranquilo y en cualquier área clínica necesitas temple para la medicina. ¿Lo tuviste siempre o lo fuiste desarrollando en temas prácticos de tratar al paciente? No, lo fui desarrollando. Sí lo fui desarrollando porque, te digo, al principio a mí me daba mucho miedo. No me daba mucho miedo, sino que era más bien nervios tratar con los pacientes, porque era como...
me tocaba tratar con pacientes ya grandes y yo pensaba, pues, que a lo mejor decían, ¿no? Que vas a ver este chamaco aquí, pues, y que la verdad muchos pacientes eso dicen. Sí, eso pasa y también sí es cierto, sí pasa con los pacientes. Uno dice, ¿por qué tan joven? ¿No? Sí. Pero bueno, es parte del aprendizaje. Oiga, estamos conociendo la historia de Néstor Arturo Mosqueda y usted no se debe de mover porque regresando vamos a continuar platicándole más de esta historia. Antes de irnos, tus redes sociales para que te sigan. En Instagram estoy como DR Arturo MH y en Facebook estoy como MH Dental Implant Studio. Ok, DR Arturo MH. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Esto es La Mera Vena. Conoce a los héroes de la salud con un toque más humano. La Mera Vena, 91.9 FM. Rock and Soul. Estamos de regreso aquí en La Mera Vena. Les recordamos que este programa tiene también formato de podcast y puede escucharlo a partir del próximo miércoles en las plataformas. Lo busca así como La Mera Vena Podcast y bueno, pues va a conocer esta historia de Néstor Arturo Mosqueda. Él es odontólogo y estábamos platicando, Néstor, sobre cuando ya conociste a tus primeros pacientes. Tus primeros pacientes fueron hasta odontología porque en el año y medio que estudiaste medicina pues no lo habías vivido todavía. Ahora, ¿cuál fue el procedimiento ya en odontología que más nervios te daba al principio? Las extracciones dentales. ¿Sí? Sí. Porque son cirugía ahí. No es una cirugía como tal, pero el hecho, primero, por el nervio y decir, no voy a sacar el diente que no es. Y la otra porque en esos procedimientos ya anestesiabas a los pacientes. Entonces, la realidad es que hay muchos pacientes que te mienten con la información. No te dan toda la información completa de su estado de salud general. Okay. En el aspecto de si son alérgicos, o hay muchos que ni siquiera saben si son alérgicos a algún medicamento. Uh-huh. Entonces, no sabías tú si iban a tener alguna reacción al anestésico. Que la verdad los anestésicos en odontología pues no son tan agresivos porque son anestésicos locales, pero todo te puede pasar. O sea, de verdad, todo podía pasar en la clínica. Entonces esos eran los primeros procedimientos que a mí me ponían nervioso por el hecho de que y si pasa algo con el paciente y si tiene una reacción anafiláctica y si tiene una reacción alérgica, ¿qué voy a hacer aquí? Ok. Pero no, ya digo, afortunadamente nunca me pasó nada, nunca quité un diente que no era. Oye, ¿y si te adaptaste pronto al estudio sin régimen? Sí, porque realmente digo, el ritmo de estudio nunca lo bajé y hasta la fecha ahorita en la especialidad todavía lo sigo manteniendo porque ahorita en la especialidad pues te exigen estudiar, es mucho leer, es mucho estudiar, entonces ahí me ando durmiendo a veces a la 1 o 2 de la mañana por estar leyendo. Entonces realmente no me costó mucho acostumbrarme a un ritmo de estudio. Porque tú lo mantuviste para ti. Sí, claro, para mí. Okay. Porque lo que te decía, yo notaba que muchos de mis compañeros ni agarraban un libro y era como de ¿por? Sí, pero no? Es que la odontología es un poco más flexible en ese sentido. Sí, la odontología realmente no te exige tanto como medicina, que sí tienen que estudiar muchísimo. La odontología sí es un poco más flexible, pero pues tienes que estudiar. Claro. Oye, no conforme con que tú habías deseado siempre estudiar en un régimen militar, luego no se pudo, no concluiste, veniste a odontología, pero terminaste y ahí vas de necio porque el servicio social era opcional el elegir. Y ahí vas al militar otra vez. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué otra vez? Volví a caer ahí. Yo sí sabía cuando ya empezamos a ver el tema del servicio social, en el área de la salud del servicio social es un año, que pues prácticamente son nuestras prácticas profesionales. Ajá. Entonces cuando yo me doy cuenta que estaba la opción del hospital militar, yo veía, y a mí nunca me gustó hacer el servicio, ni nunca tuve la idea de hacer el servicio en las clínicas de UDG. Ajá. Porque yo veía cómo andaban ahí los que hacían el servicio y decían, no hombre, yo no quiero aquí. Entonces, platicando con un maestro que tuve que venía de ahí, él me decía, pues vete para allá, o sea, allá sí vas a ver pacientes reales todo el tiempo. Ellos tienen todas las especialidades dentales aquí en el hospital.
Entonces rotas por todas las especialidades dentales. Entonces por eso yo dije, yo para allá. Dije, al cabo ya estuve ahí, ya sé cómo está el asunto. A mí ya no me van a enseñar. Sí, no, y terminé otra vez ahí. Oye, ¿cuál es el panorama de un dentista recién egresado? Porque la mayoría lo que hace es que empieza trabajando en consultorios ajenos, ¿no? Empiezas de repente a pegártele a un dentista experimentado o empiezas a poner tu pequeño consultorio. ¿Cómo fue tu panorama? El mío, la verdad, te puedo decir, a mí me causó mucha confusión el hecho de qué voy a hacer ahora. Digo, yo no vengo de dentista de familiares que son dentistas, soy el primer dentista en la familia. Uh-huh. Entonces realmente yo no sabía cómo era la vida una vez graduado. Uh-huh. Entonces lo primero fue pues empezar a trabajar en una clínica. Uh-huh. Donde tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una clínica de diseño de sonrisa aquí en Guadalajara. Muy bien todo ahí con la doctora Teresa. Uh-huh. Fue donde tuve mi primera oportunidad de trabajar ya con pacientes fuera de la escuela. Ok, pero ahí sí atendías o estabas en área de más de venta de producto. No, era clínica, sí atendía. Sí, órale. Sí, ahí era una clínica dental. Ahí fue donde tuve la oportunidad de empezar a ver todo lo de odontología estética, porque era una clínica que se dedicaba a la odontología estética, específicamente al diseño de sonrisa. Entonces, la doctora Teresa me empezó a enseñar todos los trucos, todos los tips de cómo era hacer un diseño de sonrisa. Y aprendí a hacerlo, aprendí a cómo era tratar con pacientes, aprendí a cómo era manejar pues ahí nunca me tocó algún paciente problemático, porque sí los hay. Pero es que, ¿sabes qué? Es diferente, creo, ¿no? La parte de la estética con la parte funcional, porque la parte de la estética creo que el perfil del paciente es mucho más relajado que cuando traes un problema. Sí, ¿no? La verdad es que cuando van a buscar un tratamiento estético, realmente son pacientes que no suelen tener tantos problemas de salud como tal. Ajá. Sino que es meramente algo cosmético. Es cierto. Entonces realmente por eso no había tantos pacientes difíciles ahí. Sí eran muy exigentes porque era un resultado que ellos tenían una expectativa muy alta. Ajá. Entonces sí son pacientes exigentes y pues era un tratamiento que no era nada barato. Sí. Entonces se ponen más bravos. Sí, se ponen más exigentes todavía por ese tema. Oye, nos estamos brincando algo que yo sé que en el fondo de tu corazón pues no es algo de lo que quieres hablar mucho, pero es importante porque yo como periodista en este caso sé que ahí hay algo importante que tú no te das cuenta que arregló mucha visión en tu vida. Trabajaste, antes de entrar a una clínica después del servicio social, trabajaste en la empresa Uber. Sí. Y trabajaste en tema de atención a clientes y ahí aprendiste cosas muy importantes. Sí, ahí tuve la oportunidad mientras estudiaba, pues yo veía como, pues de dónde saco dinero, ¿no? Ajá. Y empecé trabajando en Uber, manejando un carro, o sea, sí, tal cual, okay, manejando un Uber. Ya después me brinqué a la parte de atención a clientes, ahí mismo, y ahí sí aprendí algo que yo todavía sigo diciendo, esa filosofía de cuando trabajas en atención a clientes, jamás vuelves a ser un mal cliente, de verdad. Pues es que si luego aparte te metiste a la boca del lobo, donde más bravos son los usuarios de Uber. Sí, fue eso. Entonces yo ahí me di cuenta, o sea, desde gente que se subía al carro súper prepotente, que creían que por 30 pesos. Por 30 pesos ya tenían derecho a, decías, sí, de verdad, o sea, ahí en serio me hice muy paciente porque yo decía, ay, o sea, qué ganas de bajarte del carro. Y luego atendiéndolos por teléfono. Por teléfono. Oye, ¿qué pasaba? Al mismo tiempo, mientras estabas con eso, ¿también estabas haciendo algo de práctica privada? ¿O cuándo fue que empezaste con tu propio consultorio? Sí, tenía algo de práctica privada, rentaba un consultorio por horas, cuando de pronto ahí me salían pacientes. Tuve la fortuna de que varios pacientes que fueron mis pacientes en la universidad me siguieron por fuera.
Entonces, pues lo que hacía era rentar un consultorio por horas y ahí los atendía. Okay. Entonces, realmente nunca dejé de estar atendiendo, pero pues eran tratamientos básicos, ¿no? Que la limpieza, que pacientes con caries, cositas así. Sí, es un perfil muy común. Yo lo que quiero mostrar en este momento es que justo es un perfil muy común que de repente pues empiezas con la práctica, con la consulta privada, pero pues no estás lleno. Sí, no. Entonces empiezas de a poco y además los procedimientos son básicos en lo que vas aprendiendo. Pero ahora sí vamos a entrar al momento que creo que ahí cambia tu destino. Después de con esta doctora, entras a otra empresa que es una empresa que te abre todo un panorama completo de no solamente estar sentado haciendo procedimientos básicos. Sí, ahí fíjate que pues se decidió por terminar la relación laboral en esta clínica donde estaba, que yo me fui súper agradecido con ellos por todo lo que aprendí. Y no sé qué pasa, no sé si en todo el país, pero aquí en Guadalajara es muy, muy dado a que cuando tú quieres trabajar en una clínica dental como asistente, como lo que quieras, no contratan hombres. O sea, contratan muchas mujeres. Entonces yo me empecé a desesperar porque decía, ¿qué voy a hacer? Ya necesito trabajar, yo necesito pues hacer algo. Y caigo por azares del destino a una empresa que se dedica a la fabricación de anestésicos dentales. Es una empresa 100% mexicana que tiene un renombre tremendo en el tema de los anestésicos dentales. Y caigo al área de ventas. O sea, yo no sabía vender. A mí cuando me entrevista en aquel entonces el doctor Carlos Núñez, que era mi jefe, me preguntó, ¿sabes vender? Y le dije, yo nunca he vendido nada. ¿Venta de implantes o qué era? No, era venta de insumos dentales. Insumos, ok. Anestésicos dentales, materiales que se utilizan día a día en el consultorio. Entonces yo llego a ventas sin saber absolutamente nada de ventas. Pero, oh sorpresa, que esa era la puerta para poder conocer al gremio. Claro, ahí fue el haberme metido en la parte comercial de la odontología. Yo empecé a conocer muchas cosas, empecé a darme cuenta de muchas cosas de cómo era la odontología, pero viéndola no del lado clínico ni del lado como paciente, sino viéndola de un lado que muchas veces pasa desapercibido. No, y el lado comercial, porque además me imagino que también aprendías quién era quién. Sí. ¿No? ¿Qué tipo de consultorio tenían? ¿Cuánta experiencia tenían? ¿Dónde estaban? ¿Cuánto cobraban? Claro, también. Porque ahí te das cuenta realmente quién se preocupaba por mantenerse actualizado. Porque la realidad es que hay muchos dentistas. ¿Quién compraba que no buenos se actualizan. productos? ¿Quién compra buenos productos? ¿Quién por ahorrarse unos pesos compra productos de dudosa procedencia? Hay que decirlo así. Empecé a conocer doctores que yo solamente los había escuchado nombrar, que yo jamás imaginé que los iba a conocer. Doctores de un renombre tremendo, no solo a nivel Guadalajara, sino a nivel México, a nivel nacional. Y que conocerlos te hubiera costado muchísimo tiempo si te hubieras estado en tu práctica normal. Yo creo que nunca los hubiera conocido, sí. A lo mejor de lejitos en alguna conferencia. Hoy puedo decir que he hecho amistad con muchos de ellos, gracias a estar a las ventas que no te gustaban tanto. Gracias a estar en el ámbito comercial de la odontología. Puedo decir que con ellos tengo muy buena amistad, tengo muy buena relación, y que a veces hay compañeros que me dicen, porque no, o sea, no inventes, ¿de dónde lo conoces? O si el doctor es súper acá de la élite, y yo, pues, con este camarada. Claro, es mi compa. Oigan, con esta parte yo quiero irme a corte comercial, pero es importante tomar en cuenta cómo la vida a veces nos lleva por caminos que son adecuados para poder lograr nuestros objetivos. Este odontólogo, a través de las ventas, que parecía como una etapa complicada en su vida porque decía es que esto no era lo que quería, encontró un panorama para poder llegar al punto donde está ahora, que ya les contaremos de regreso. Vamos a ir a un corte comercial y no se mueva porque esto es el capítulo 26 de La Mera Vena. Sus anécdotas son nuestra medicina. Estás escuchando La Mera Vena. Estamos de regreso y bueno, pues nos quedamos en una parte muy importante de esta historia de este odontólogo que se llama Néstor Arturo. Y nos contaba que en uno de sus trabajos entró a la parte comercial de todos los insumos de temas odontológicos, y ahí fue donde se relacionó con el gremio realmente, porque había estado batallando
el cómo generar una estructura que le dejara dividendos en su carrera, pero no lo lograba porque por más experiencia y más que trabajaba, de repente era como complicado hacerse de muchos pacientes. Pero descubres ahí a todo un gremio donde ellos saben comprar, saben comercializar y saben venderse a sí mismos, ¿cierto? Sí, así es. Llego y no me da miedo decirlo, llego a la parte de la odontología donde hay dinero. Ajá, me sí. di cuenta, lo descubrí y dije, esto es lo que quiero. Oye, ¿y cómo fue que lograste entonces mandar todo ese conocimiento a tu propio consultorio, a tu consulta? Dijiste, voy a usar estos implantes o voy a usar estas herramientas o voy a venderlo de esta manera. ¿Qué fue? De entrada fue porque primero tuve que entender cómo se utilizaban, ¿no? Tuve que aprender a utilizarlos. Afortunadamente en las 2 compañías que he estado siempre me han capacitado, he tenido esa oportunidad. La misma exigencia del mercado me obliga a mantenerme actualizado con muchos temas, porque la verdad es que los colegas odontólogos todo el tiempo te están preguntando cosas, entonces tienes que saber qué responder. Entonces eso te obliga a mantenerte actualizado. Entonces yo empecé a aplicar todo eso en la consulta porque a mí me resultaba muy útil lo que iba saliendo nuevo, aplicarlo para mis pacientes. Ajá. Entonces me ha resultado muy útil en el tema de que hoy te puedo decir, hoy estoy ya más enfocado a tratamientos de implantes dentales, que es la especialidad que estoy por terminar. Entonces yo te puedo decir, y me atrevo a decirlo, utilizo la mejor marca de implantes dentales a nivel mundial porque la conozco a la perfección y porque sé el respaldo que tengo con esa marca. Ok. Oye, fíjate que yo te hice una pregunta y esta quiero que la conozca el público. Yo te preguntaba que si no te preocupaba o no considerabas que la falta de consulta privada constante por estar involucrado en el tema comercial o en el tema de cursos no te limitaba y no te quitaba la experiencia, y me dijiste algo muy importante. Dijiste, los tratamientos básicos pues no requieren de una mayor experiencia, Sí, ¿cierto? no, o sea, justo cuando me preguntaste esto, era lo que te decía, ¿experiencia para qué? ¿Para hacer limpiezas dentales? ¿Para corregir un diente con caries? O sea, eso hasta en la universidad lo hace. Realmente yo no considero que sea... Necesite tanta práctica. Ajá, necesitar tanta práctica, porque incluso... para una limpieza dental hay aparatos que te facilitan hacer una limpieza dental. Entonces realmente yo decía, pues no me afecta, porque a lo que yo me enfoco más, que son los implantes dentales, yo sí puedo decir, muchos colegas que conozco no tienen la experiencia que yo tengo y no tienen el conocimiento que yo tengo. Ese es al punto que quiero llegar, porque Néstor defendió muy bien su postura, porque me dijo en palabras generales algo así como, a ver, sí, no hago limpiezas dentales todos los días, pero estoy involucrado todo el tiempo en nuevas tecnologías y en nuevos productos para tratamientos de implantes dentales, que eso es lo que realmente tiene un gran valor, implica un mayor conocimiento. Claro, sí, porque realmente, o sea, son tratamientos complejos, son tratamientos donde le estás regresando al paciente la posibilidad no solo de verse bien, sino de volver a comer, aunque sea. O sea, de poder comer nuevamente. Pacientes que ya no tienen dientes, pacientes que de plano ya no tienen ni siquiera un solo diente, con un tratamiento de implantes dentales muy bien estudiado, muy bien realizado, créeme que les devuelves la felicidad a los pacientes. Es cierto. Oye, a ver, tú promueves una marca en la que crees genuinamente. Dinos particularmente cuál es y por qué confías en ella, porque yo te siento muy orgulloso de esa marca. Bueno, la marca es una marca de origen suizo, se llama Straumann. Quienes nos escuchen del gremio de la implantología dental van a saber de qué hablo. Ajá. Es una marca que tiene ya 70 años en el mercado a nivel mundial. Es una marca, es el implante dental más estudiado a nivel mundial. O sea, créeme que si quieres buscar un estudio de implantes dentales donde quieras saber algo, lo primero que te va a salir es esa marca. Okay. Y los estudios que más hay son de esa marca. Entonces yo por eso tengo la confianza de utilizarla con mis pacientes. Si hay una desventaja a comparación, porque implantes dentales hay de muchísimas marcas, o sea, hay marcas que dices, bueno, más o menos. Más o menos. Pero sí,
Algo que sí lo diferencia, pues es eso, ¿no? El respaldo que tiene científico de tantos años ya estar en el mercado. Aquí en México ya tiene 20 años, es una de las marcas que más tiempo tiene aquí en México y es una de las marcas más utilizadas. Oye, pero también no solamente manejan implantes, también aparatos, ¿no? Sí, ya hoy el mismo mercado, la evolución del mercado dental ha obligado a diversificar el portafolio. Hoy día ya estamos, pues se puede decir que también somos líderes en el tema de la odontología digital, que la odontología digital es una revolución que ha estado ya ahorita mucho en auge en el tema dental. ¿Qué es la odontología digital? Te explicaba que hoy día ya tenemos aparatos, que es un aparato que se llama escáner intraoral. Ajá. Que si tú en algún momento llegas a ir al dentista, no sé si recuerdes que para tomarte un molde de tus dientes te ponían la masilla en la boca y era muy incómodo y todo eso. La pasta, ajá. Hoy con el escáner intraoral puedes hacer todo eso en menos tiempo sin la incomodidad de estar utilizando la pastita. Y créeme que eso los pacientes, por lo menos a mí, me lo agradecen mucho. Claro, hay situaciones en las que no lo puedo utilizar, en las que tengo que seguir haciendo las cosas como antes, pero los pacientes te lo agradecen, de verdad te lo agradecen. Oye, y entonces aprendiste el valor entonces de las marcas, sí, la tecnología, que ese es el verdadero como valor que hoy tienes como odontólogo, porque ya además del conocimiento adquirido en las universidades, en los cursos, conoces otra parte que no todos los odontólogos que no todos tienen. Ajá, sí, porque la realidad es que hay muchos. Cuando sales de la universidad sales conociendo solamente ciertas marcas, pero ajá, cuando ya, o sea, estás en la práctica privada, pues sí, a lo mejor llegas a conocer 1 o 2 marcas más, pero cuando estás de este lado de la odontología, créeme que conoces de todo. O sea, desde la marca que casi te pagan porque la utilices, hasta la marca más cara de lo que tú quieras. Ok, oye, y yo quiero entender además que entonces, por el hecho de promover y trabajar para esta marca, también tienes la posibilidad de usar esos aparatos, claro, y tus pacientes son los beneficiados. Claro. A final de cuentas yo utilizo el aparato en mi consultorio. ¿Cómo se llama? Es un escáner intraoral. Okay. Es un escáner intraoral. El escáner como tal pues es de Straumann, así. Ajá. El escáner intraoral de Straumann. Es un escáner que la verdad me ha facilitado mucho el trabajo. Te digo, yo lo uso ya casi para todos mis pacientes, pero te digo, si hay procedimientos en los que pues las condiciones del tratamiento no se dan para utilizarlo. Y tienes que ir al tradicional. Y tengo que ir a lo tradicional, pero ya son mínimos, o sea, son mínimos. Y hay muchos doctores que porque te digo, o sea, me toca hacer la labor de venta de estos equipos también, y hay muchos doctores que se resisten al cambio, o sea, se resisten y me dicen, es que no va a quedar igual. No va a quedar igual, no lo veo necesario todavía. Es que ya cuando la odontología digital lo requiera, amigo, la odontología digital ya está. Si ajá, no te subes a este tren, te vas a quedar. Okay. Entonces, parte de mi trabajo en el área de ventas es cambiar esa perspectiva de los doctores. O sea, de que no lo vean como un gasto, como una inversión, sino como lo vean algo que te va a facilitar la consulta. Eso me encantó de tu perfil, fíjate, porque entonces ya el público ya puede estar entendiendo el por qué esta historia es padre. Porque él estuvo como un poco ausente después de egresar, ausente de la práctica, porque sí la tenía, pero esporádicamente, porque él estaba ocupado haciendo diseños de sonrisa en una clínica y luego después vendiendo insumos y luego vendiendo tecnología y luego vendiendo implante. Pero eso te actualizó a grados tales que hoy día tienes la mejor tecnología y entonces pues evitas los procedimientos clásicos que requerían una práctica. Ahora lo que requieren es que muevas aparatos. Claro, incluso hasta en una cita de primera vez, un paciente que llega a una cita de diagnóstico, o sea, yo obtengo una imagen en tiempo real en 3 minutos, menos de 3 minutos. Y yo al paciente lo está viendo, se está viendo cómo está su salud bucodental en ese momento. O sea, no es algo de que venga en una semana para enseñarle, no. O sea, en menos de 3 minutos obtengo una imagen digitalizada de tu boca para enseñarte cómo estás ahorita. Okay. Y eso me ayuda mucho con los pacientes a concientizarlos y decir, híjole, que ellos mismos digan, híjole, no, pues si andamos mal. Ajá. Hay que empezar el tratamiento. Y de ya. Ya. Es cierto.
Bueno, pues esto es parte de la historia de Néstor Arturo. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. No se mueva porque este es el capítulo 26 de La Mera Vena. Escuchas La Mera Vena. ¿Quién dijo que no se puede reír en un consultorio? La Mera Vena. Estamos entrando a la recta final de este capítulo 26 de La Mera Vena y les recordamos que tiene que seguir al doctor Arturo para que conozca todo lo que ofrece de servicios en la odontología. Recuérdanos tus redes. Sí, en Instagram estoy como DR Arturo MH y en Facebook como MH Dental Implant Studio. Ok. Oye, estábamos platicándole a la gente cómo te has podido actualizar en la tecnología de la odontología a través de estos aparatos y de esta marca de implantes dentales que pues han podido abrirte un panorama distinto, incluso de cobrar mejor, de colocarte en otro nivel como odontólogo, ¿cierto? Sí, claro, sí, porque ya el hecho de estar más enfocado a tratamientos de especialidad, en particular el tema de los implantes dentales, te abre te abre un panorama diferente a lo que es la odontología tradicional de pues limpieza, resinas, coronas, que digo, no dejo de hacerlo porque pues, llegan muchos pacientes de eso, pero sí trato de enfocarme ya un poco más a lo que viene siendo la parte de los implantes dentales ya como especialidad tal cual. Ok, oye, ahora platiquémosle a la gente cómo es que además estás estudiando esta especialidad, que encontraste una escuela que además es clínica. Sí, pues es que la realidad es que nosotros como dentistas lo que nos forma es la práctica. Entonces, esta escuela es escuela clínica, entonces está abierta a público completamente, es Universidad Sayesov, está ahí sobre Avenida Cloutier, casi esquina Guadalupe, a un lado de un hospital, que no me acuerdo cómo se llama el hospital. Ajá. Creo que Jardines del Bosque, algo así. Está abierta a público, obviamente pues manejamos todo lo que viene siendo implantes dentales, hay diferentes especialidades, incluso hay especialidad de ortodoncia para todo lo que manejan brackets y todo eso, pero ahí estamos nosotros con la especialidad de implantología, abierta a público, llegan pacientes de todo tipo, obviamente pues los costos son más accesibles que si tú vas al consultorio privado. Ajá. Pero tienen la posibilidad de que los pacientes reciban un tratamiento de este tipo y lo que te decía, o sea, realmente devolverle al paciente la función y poder hacer su vida normal, créeme que para mí no hay satisfacción mejor que esa. Ok. Oye, dime algo. Ya hemos contado tu historia, pues desde que decidiste estudiar en la escuela militar medicina. Pero ahora, ¿qué le dirías a este joven que tuvo aquel tropiezo en la medicina hoy día? ¿Qué le dirías? A ver, no te preocupes o sí preocúpate o qué. ¿Qué le diría? Yo le diría no lo hagas. ¿No lo hagas? Dicen los chavos, no lo haga, compa. No, o sea, yo le diría... estudia, aprende a estudiar. Ajá. Si quieres terminar ahí en medicina, termina, pero aprende a estudiar. Okay. O sea, realmente aprende a estudiar. O bien, si no lo vas a hacer, desde un inicio vete a odontología. Muy bien. Oye, última pregunta. Hoy, ¿qué le dirías a tus padres que se preocuparon por esa educación militar que ellos no querían para ti? Pues decirles más bien, yo creo que nada, más bien agradecerles todo lo que me han apoyado, porque pudiera decir que me han apoyado en cada locura. Ajá. Siempre han estado ahí para mí, siempre han sido mi punto de apoyo, mis papás, mi hermano. Entonces, pues decirles no tanto, sino estar agradecido completamente con ellos, porque te digo, o sea, han sido mi apoyo en todo. O sea, en todo lo que se me ocurra, siempre están ahí para apoyarme. Oye, a mí me encanta que hoy día seas un odontólogo que sabe cobrar, que conoce de alta tecnología, pero vámonos al origen de la salud para cerrar este programa. Okay. ¿Qué lugar le das a la satisfacción y resultados de tus procedimientos, lejos de todo lo que tú consideres que hiciste bien? ¿Qué lugar? Sea, ¿realmente te interesa que el paciente quede satisfecho? Sí, porque yo los pacientes que veo son pacientes que llegan sufriendo. O sea, llegan sufriendo porque
a lo mejor muchos llegan por un tema estético de que no tengo un diente y no me gusta cómo se me ve eso, hasta pacientes que me dicen no puedo ni siquiera comer. Okay. Entonces darles la oportunidad de volver a rehacer su vida, créeme que la satisfacción no se compara con otra cosa. Y entonces, ¿sí estás viviendo lo que deseabas? Todavía no como quisiera. Digo, yo creo que me falta mucho. Yo veo a muchos doctores que tienen una carrera sólida, muy sólida, que son muy reconocidos. Los admiro mucho y digo, algún día quisiera no ser como ellos, sino mejor que ellos. Pero eres muy joven todavía y sabes que vas en buen camino. Ya lo estás viendo ahora, ¿verdad? Porque han sido años complicadísimos. Sí, han sido años muy complicados. Hoy te puedo decir que empiezo a ver los frutos. No, te digo, todavía no llego a donde quiero, pero creo que voy bien. Pero vas a ver que este es el inicio de muchas cosas, porque además tienes lo más importante, que es la actualización que necesita tener cualquier odontólogo, claro, para poder prestar sus servicios. Estás a punto de terminar tu especialidad, estás muy empapado con las mejores marcas, tanto de implantes dentales como de la aparatología, y entonces eso te va a posicionar y te va a llevar al mejor resultado. Sí, considero que eso me ha ayudado mucho el mantenerme actualizado. Y te digo, a veces ni siquiera es por gusto, es por la misma exigencia de la parte comercial. Entonces, la verdad es que pues no tengo que quejarme, la verdad, al contrario, ¿no? Te agradecemos mucho que hayas estado en este programa y gracias por poder contarnos tu historia, porque a lo mejor ni siquiera tú te la sabías que estaba tan bonita. No, pues gracias a ti, la verdad es que, te digo, no me esperaba esta invitación, la verdad estoy muy agradecido y las puertas del consultorio pues están abiertas. Realmente no me cierro a colaborar con cualquier tipo de pacientes. Ok. Ahí están mis redes sociales, ahí me pueden encontrar y pues estamos para lo que se necesite. Muchas gracias, Arturo. Señoras y señores, hasta aquí con este capítulo número 26. Recuerde que tenemos una cita el próximo sábado y sigan las redes sociales del doctor, que son... En Instagram estoy como Dr. Arturo MH y en Facebook MH Dental Implant Studio. Y también las redes sociales de Carlos Esqueda, ahí podrá ver todo este material a partir del próximo miércoles y en la Mera Vena Podcast. Bonito día Adrián. Bonito día a todos los radioescuchas. Las historias más sorprendentes de nuestros especialistas de la salud las escuchas en La Mera Vena por Rock and Soul 91.9 FM.